Muy buenos días de nuevo a todos, y en esta mañana cantando lo que es o teniendo este tiempo tan especial de alabanza y de adoración que hemos tenido al Señor, nuestros corazones solamente tienen palabras para tener ese gozo y volver a decir: alabado y bendito sea, tú que eres el que nos has dado vida, tú que eres el que estás al cuidado de cada uno de nosotros, tú que eres el que nos proteges, el que nos provees, el que nos ha mandado a su propio Hijo. Y nosotros, mirando, como cantábamos antes, mirando a la cruz del Señor, damos gracias porque nos encontramos, entre otras cosas, esta mañana aquí, teniendo la gran oportunidad, como pueblo de Dios, a levantar con corazones gozosos, con corazones sinceros, porque han sido corazones que han sido cambiados por el Señor. Y tenemos ese gozo tan grande de saber que, a pesar de las dificultades que puede haber en nuestras vidas, Él está siempre al frente de nosotros. En Él, solo en Él confiamos. Y creo que prácticamente esa alabanza, esa adoración, esa confianza tan grande no debe estar solamente ceñida a un tiempo muy concreto durante la semana, porque si no es así es bastante triste. El tiempo que estamos aquí es muy especial porque nos reunimos en su nombre para alabarle y para adorarle. Pero esa alabanza, ese reconocimiento debe ser algo que está constante en nuestras vidas, porque el Señor está con nosotros siempre. Así que vamos a tener una lectura en esta mañana en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y es un texto que cuando nos ponemos delante del Señor y lo leemos y lo escudriñamos, pues es un texto de que no es de mucho gozo, de muchísima enseñanza, como siempre, pero también es un texto que de alguna manera, al mismo tiempo que muestra la grandeza de Dios, se ve cada vez más clara la pequeñez del hombre, la miseria del hombre y la necesidad de estar siempre delante del Señor. Si no estamos delante del Señor, no somos nada, no podemos hacer absolutamente nada que le sea agradable a Él. Pero tranquilos, porque nosotros fallamos, pero Él no va a fallar nunca. Él está cumpliendo cada una de sus promesas. El capítulo 14 de Juan dice así desde el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hasta aquí, en esta mañana, la palabra del Señor, donde nos encontramos en un pasaje donde estas palabras del Señor Jesús, no solamente ya en este pasaje, sino prácticamente en todo el capítulo 14 del Evangelio de Juan, son unas palabras que son bastante, como he dicho antes, bastante profundas, palabras muy importantes,
porque nos vienen a hablar acerca de la descripción de la vida interior de Dios. Nos habla de la vida interna de Dios, nos habla de la esencia también de Dios, nos habla de las tres personas, nos habla del Padre, de Dios Hijo y de Dios también en el Espíritu Santo. Y en este pasaje, de estos versículos que hemos leído del 15 al 24, nos encontramos hasta tres secciones distintas, tres secciones que podíamos dividir este pasaje, pero que son tres secciones que podríamos decir que la enseñanza que traen son prácticamente similares. Están hablando y apuntando exactamente hacia lo mismo. Mirad, podríamos decir que de los versículos que hemos leído, el capítulo 15, 16 y 17 están exponiendo lo que es la venida del Espíritu Santo. Están hablando de este otro consolador, de ese otro ayudador, del Paracleto. Y seguidamente los versículos 18, 19, 20 y 21 están hablando, están enseñando acerca de la presencia resucitada del Señor Jesucristo. Los versículos 22, 23 y 24, que son los tres últimos que hemos leído de este pasaje, están apuntando hacia la morada del Padre. Son, por lo tanto, tres secciones en este mismo pasaje que hemos leído, pero la enseñanza de Jesús, podríamos decir que está apuntando lo mismo, es una enseñanza similar. Cada una de estas secciones también contiene, al mismo tiempo, contiene un propósito, contiene una enseñanza que son también similares, son unas enseñanzas similares, porque están también hablando acerca de lo que es la morada del Padre. Luego tendremos oportunidad de hablar acerca de lo que es la morada del Padre. Vemos, por ejemplo, que en primer lugar, cada una de estas secciones que contiene estas proposiciones, que son similares, como digo, vienen a relacionar lo siguiente. Primero, relacionan el amor y la obediencia. Y esto va a ser clave prácticamente lo que es en el desarrollo del pasaje de hoy, porque vamos a darnos cuenta que son dos cosas que no podemos separarlas, por mucho que humanamente nos gustaría en muchos momentos, pero la relación de amor y obediencia. Luego va a haber también la enseñanza que apunta acerca de la presencia de Dios en sus tres personas. En las tres personas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero también termina, estando a pesar de todo en la misma línea, hablando también en cuanto al rechazo de Dios de parte del mundo. Y también está apuntando en cuanto a la Trinidad. Así que estos detalles son interesantes, son afirmaciones que son muy interesantes de poderlas ver. Y me gustaría de ver también, entonces, de desarrollar dos o tres detalles en cuanto a lo que es este mensaje, dos o tres detalles que apuntan a lo que es la visión que Juan, al escribir, está dando acerca de la personalidad de Dios, de la vida de Dios. En primer lugar, nos está apuntando acerca de su amor, el amor de Dios. Y vemos que cada una de estas secciones que hemos estado viendo tienen como premisas, como ideas que son ciertas, pues afirmaciones que vienen a relacionar, como he dicho, el amor a Jesús con el obedecerle. Si amas, podríamos decir, ¿dónde está la obediencia? ¿Podemos amar sin obedecer? ¿Podemos obedecer sin amar? En el versículo 15 nos dice, como hemos leído, si amáis, guardad mis mandamientos. Y esta afirmación lo que viene es a establecer, si nos damos cuenta, la relación clara que hay entre el amor y la obediencia. Pero en la misma línea está el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda,
ese es el que me ama. Esta frase, pues, si os dais cuenta, viene también a presentar la misma relación que la que os he comentado en el versículo 15, pero a la inversa. Esto es interesante, porque viene a entender que no puede haber amor sin obediencia, pero al mismo tiempo no puede haber obediencia si no hay tampoco amor. El versículo 21 está también exactamente en la misma dirección en cuanto apuntando al amor de Dios. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el 23 dice, por boca del Señor Jesús, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que tiene, si alguno me ama, guardará mi palabra. Aquí ya está hablando también acerca de generalizar. Generaliza en referencia a todas aquellas personas que aman y obedecen a Cristo Jesús. Por lo tanto, estos 3 versículos que hemos estado leyendo, el versículo 15, el versículo 21, el versículo 23, están apuntando exactamente a lo mismo. Están apuntando acerca del amor de Dios. Pero ahora vamos a ver los otros 3 versículos que, aunque no vienen seguidos, también están apuntando exactamente con la misma enseñanza, pero ahora apuntan hacia lo que es la presencia de Dios. Son detalles importantísimos estos que tenemos que tener en cuenta. El amor de Dios en cuanto a esta relación de la que está hablando y ahora la presencia de Dios en esta relación. Porque cada una de las afirmaciones de amor, obediencia, precede precisamente a una promesa de parte de Dios. Y la vamos a ver. Versículo 16 diría, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, el otro ayudador, para que esté con vosotros para siempre. El otro, ¿por qué es el otro? No es algo nuevo, es el otro ayudador, el otro consolador. Porque mientras el Señor Jesús estaba aquí, Él era el ayudador. Él estaba llevando a cabo precisamente este trabajo, esta misión. Ahora el Señor Jesús está hablando y está mostrando lo que le va a ocurrir ya a corto plazo. Su marcha, su muerte en la cruz. Ya de una manera visible no va a estar a los ojos de los demás. Pero no os preocupéis. Viene aquí la promesa. El Espíritu Santo, el otro Consolador, vendrá y estará con vosotros. Pero estará con vosotros para siempre. Su presencia será para siempre. Él no va a abandonar en ningún momento. Versículo 21, viene la otra promesa que precede a la afirmación de amor-obediencia que habíamos estado hablando antes. Dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y por lo tanto, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús, ¿qué está haciendo? Está prometiendo que Él nos amará y que se manifestará también a Él. La presencia, apunta de nuevo este versículo 21, a lo que es la presencia de parte de Dios. Vamos a la última, al 23, donde marca de nuevo pues lo que es otra promesa. Porque en el 23, por palabras del Señor Jesús, dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesús viene, dice, con el Padre y dice, vendremos a Él y haremos con Él morada. Es decir, el llamamiento al amor y a la obediencia están relacionados de una manera muy explícita, están relacionados de una manera muy minuciosa con la presencia de cada miembro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto trae, por supuesto, un mensaje muy claro. Está hablando, como he dicho antes,
del amor de Dios. Dios nos ama. Un principio. La presencia de Dios. Dios va a estar con nosotros en todo momento. Va a estar siempre. Por eso sabemos y tenemos la confianza que Él estando a nuestro lado, habiendo, como dice el 23, haciendo morada en nosotros, no podemos caer ni en la desesperación, ni en la angustia. Aunque vengan momentos complicados, aunque vengan momentos muy difíciles, pero Él está, su presencia es una realidad en cada uno de nosotros. Pero viene el tercer punto que os había comentado antes, que de la misma manera que habla acerca del amor de Dios, de la misma manera que habla de la presencia de Dios, habla del rechazo de Dios por parte del mundo. Y aquí está de nuevo un paralelismo con lo anterior. Sigue exactamente desarrollando el texto, se sigue desarrollando exactamente igual y apuntando hacia lo mismo. Es decir, ahora habla y el paralelismo está en continuar en el hecho de que cada sección está contrastando la presencia de Dios en la vida del creyente con el rechazo por parte del mundo que rechaza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu de verdad. Esa relación entre el Espíritu y la verdad es importantísima que la tengamos ahí en cuenta. Dice, el cual el mundo no puede recibir. No puede recibir, ¿por qué no puede recibir? No puede recibir porque, como luego más tarde también veremos, hay un rechazo de parte del mundo. Rechaza el mensaje de Cristo, para que luego el Señor diga, estoy rechazando mi mensaje, pero mi mensaje es el mensaje del que me envió, es el mensaje del Padre. Versículo 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. El Señor Jesús estaba todavía desarrollando su ministerio delante de sus discípulos. Estaba de una manera visible, la gente lo estaba viendo de una manera visible, pero dice el 19 que un poco más, no mucho más, y el mundo no me verá más. Efectivamente, cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo es sepultado, el mundo no lo va a ver más. Cristo se marcha, pero cuando resucita Cristo, hay muchos comentaristas que apuntan de que cuando aparece mayoritariamente a aquellos que le aman. Por ese motivo, cuando viene el Espíritu Santo, aquellos que no aman al Señor, aquellos que no aman el mensaje de Cristo, aquellos que no aman el mensaje del Padre, no pueden ver tampoco el Espíritu Santo. Están rechazando ese mensaje. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada. Jesús viene, dice, con el Padre. Vendremos a él y haremos con él morada. Por lo tanto, el llamamiento al amor, el llamamiento a la obediencia, están relacionados de manera explícita y minuciosa, como he dicho, con la presencia de cada miembro de la Trinidad. Pero aquí estamos viendo que el mensaje de esta sección, que es paralelo a este, viene a rechazar a la presencia de Dios. No pueden ver lo que es el Espíritu Santo, porque han rechazado el mensaje, porque han rechazado la palabra. El mensaje de esta sección, como digo, es claro y se está repitiendo constantemente de distintas maneras. Se está repitiendo dentro de lo que es el amor de Dios, se ha repetido en la presencia de Dios y se está también repitiendo el mismo mensaje incluso en estos versículos que hablan acerca del rechazo de Dios. Amar a Dios es
obedecerle. Amar a Dios es obedecerle. Pero esto es solo posible cuando Dios está presente. Y si Él está ausente es porque ha habido rechazo. Hemos rechazado lo que es el mensaje de parte de Dios. Luego nos vamos a encontrar versículos 25 y 26, que no lo hemos leído. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estos versículos que vienen a continuación son unos versículos en los que hay una conclusión sobre esto que se ha estado precisamente exponiendo en los versículos anteriores, en la cual Jesús está hablando acerca de ese ayudador, de ese otro ayudador, del Espíritu Santo, a quien el Padre dice enviará en mi nombre. Así que con esto, a vista de pájaro, de alguna manera de estos versículos, de estos detalles concretos que hemos estado viendo en estos versículos, podemos entonces centrarnos en las consecuencias prácticas que hay en esta enseñanza. Ahí es donde que quizás en esta mañana quisiera en estos minutos que quedan poder incidir y poder de alguna manera subrayar para que se nos quede y podamos meditarlo también después cuando estemos a solas en nuestra casa. Todos estos versículos que hemos visto, ese apuntar en esa enseñanza que hablaba y esos detalles hacia la presencia de Dios, la venida del Espíritu Santo, el rechazo a Dios de parte del mundo. Si nos centramos en esto, entonces vamos a ver unas consecuencias prácticas que hay en esta enseñanza en cuanto a las afirmaciones del amor-obediencia. Vamos a ver la primera de estas enseñanzas. La primera de estas enseñanzas es la seguridad. Es muy interesante cómo el capítulo 14, el escritor en el capítulo 14 está apuntando, por boca del Señor Jesús, está apuntando a esta dirección. El que ama, obedece a Dios y apunta como una consecuencia práctica acerca de la seguridad. Necesitamos y debe haber seguridad en la obediencia. Esto es básico. Mirad la afirmación que dice el Señor Jesús, si me amáis guardaréis mis mandamientos, y también las otras anteriores, las del versículo 21 y 23 que hemos dicho que son similares, que son de amor, obediencia, que están relacionadas, vienen a establecer como un principio básico la conexión del amor a Dios con la obediencia a sus mandatos. El amor a Dios está conectado con la obediencia a sus mandatos. Y aquí aparece una relación que tiene Dios con su pueblo y que es importante que la tengamos en cuenta para entender esta seguridad en la obediencia. Porque es una relación que se conoce como una relación asimétrica. ¿Qué significa esto de una relación asimétrica? Viene a significar de que es una relación, pero que no es una relación entre dos iguales, sino que hay una parte, es Dios, estamos hablando del Dios eterno, del Dios todopoderoso, de donde emana la sabiduría, de donde emana la vida, y está hablando de una relación con otra parte que es su pueblo. Esa relación asimétrica que decimos es muy interesante que la tengamos en cuenta y que la entendamos bien, porque viene a ser un aspecto muy importante para ver con claridad esta relación entre Dios y su pueblo. Cometemos errores cuando imaginamos que como esta relación es asimétrica y hay una parte que es muy fuerte y la otra parte es muy débil, pues prácticamente las exigencias de obediencia por parte de Dios convierte precisamente a esta ordenanza de cumplir sus mandatos en una relación que muchos la toman como que es autoritaria, muchos la toman como que es distante, como que llega a ser incluso hasta dominante. El amor a otra persona, en muchos casos y en muchas de las relaciones, exige a menudo precisamente una relación que es de este tipo.
El caso que vemos más claro es la relación entre un padre y un hijo. Hoy en día, esto es una opinión personal, pero apuntan muchas veces de que debemos de ser los grandes amigos y el mejor amigo que tiene que tener nuestro hijo y el mayor colega que tiene que tener nuestro hijo es precisamente su padre. Y confundimos, y voy a repetir una opinión personal, pero creo que confundimos, porque yo efectivamente me tengo que esforzar al máximo para tener una relación sana, una relación auténtica y fuerte con mi hijo, pero yo soy su padre y él es mi hijo. La relación asimétrica está apuntando a aquel que no puede tener exactamente la misma relación, como si fuera entre dos iguales, por una razón muy sencilla, porque hay una parte que es la que enseña, es una parte la que tiene la madurez, en teoría, la enseñanza, y la otra parte es la que está aprendiendo y la que necesita la dirección de esa parte autoritaria. El padre tiene que ejercer, como digo muchas veces, un mayor grado de cuidado y de responsabilidad para guiar al niño y para poder garantizar que la relación continúa de una manera saludable. La responsabilidad del padre en cuanto a lo saludable de esa relación. No podemos echar la culpa al niño porque es muy inquieto, porque si es muy raro, porque si es esto, pues es aquello. La responsabilidad es del padre. Y el padre debe pensar y actuar por el bien del niño, y esto incluye ver las cosas desde el lado de éste y ayudarle de una manera activa a desarrollar un carácter que sea fuerte y que le permita ser obediente a la dirección que se le está brindando. Así que por el bien de la relación, el padre debe de mandar en ocasiones y el niño debe aprender a ser obediente. Pues de esta manera, de una manera muy parecida, con las diferencias de que estamos hablando de Dios y estamos hablando de su pueblo, pero de una manera muy parecida, Dios ha asumido la responsabilidad de establecer una relación que es una relación de amor con su pueblo. Y un aspecto de que la misma sea saludable es que las personas deben de ser obedientes a sus mandatos. Amor y obediencia, hermanos, van de la mano. Pero nos preguntamos muchas veces cuáles son estos mandatos. ¿A qué mandatos se está refiriendo la palabra? ¿A qué mandatos se está refiriendo este pasaje? Y mirar, en el contexto más inmediato que nos encontramos, Jesús está refiriéndose a las cosas pues, que acaba de enseñarles. Y está hablando a cosas muy concretas. En el capítulo 13, en el versículo 15, el Señor Jesús está hablándole de algo que el domingo pasado precisamente nuestro hermano Alberto en la predicación estuvo haciendo referencia. Dice el versículo 15 del capítulo 13, «Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy». Pero ese no es el que yo estaba buscando por aquí. Perdón, el 15, es que lo he leído mal. «Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Esto os recordará lo que estuvimos viendo la semana pasada y que el hermano estaba compartiendo la predicación. Está hablando acerca de la servidumbre. Así que, ¿a qué cosas está el Señor refiriéndose a que cumplamos sus mandatos? El primero está apuntando acerca de la servidumbre. Ojo, porque he dicho antes enseñanzas y consecuencias prácticas en nuestra vida, cuando está esa relación con Dios. Así que yo cuando estaba repasando otra vez y mirando, después de leer durante muchos años este pasaje, que lo hemos leído seguro muchísimos todos, cuando lo estaba otra vez leyendo, decía, aquí hay que apretarse bien los machos porque no es poca cosa lo que aquí está diciendo, porque empieza a tocar precisamente facetas de la vida que nos van a costar bastante esfuerzo y bastante trabajo de cumplir delante de Dios. Es más, no somos capaces de cumplirla. Ahora seguiremos más adelante
un poco abrir esta enseñanza o esta visión, pero no somos capaces por nosotros mismos de cumplirla. Lo primero, ¿cuáles son esos mandatos que el Señor Jesús está hablando? Pues en el contexto más inmediato está refiriéndose a la servidumbre. Está refiriéndose, pues en el mismo capítulo 13, en el versículo 34, está hablando acerca del nuevo mandamiento, por lo tanto está apuntando también acerca del amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y está ya en el capítulo 14 también refiriéndose acerca, también una enseñanza relativa a la fe. Versículo 11 del capítulo 14 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. En última instancia, hermanos, sí, está hablando efectivamente de la servidumbre, está hablando de cumplir los mandamientos en cuanto al amor, está hablando en cuanto a cumplir el mandamiento que apunta hacia la fe, la confianza en Dios, pero en última instancia los mandatos que deben obedecerse incluyen toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios que se encuentra precisamente en esto aquí en las Escrituras. Recordad que Jesús mismo, ¿no?, está confirmando la validez de toda la ley y los profetas. Y estos mandatos conciernen a toda la dimensión de la vida, a toda la dimensión de la vida. En todos los momentos en los que nos encontremos, estamos llamados a serle obedientes a Dios. A pesar de las circunstancias por las que estemos pasando, no tenemos excusa alguna para no serle obedientes. Pero también al mismo tiempo, estos mandatos están también apuntando a lo que son las relaciones que tenemos con los demás, porque muchas veces lo olvidamos. También no estamos solos en el mundo, no somos alguien que va por ahí solo, sino que hay personas que están alrededor nuestra. Están nuestros familiares, están nuestros amigos, están nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Por lo tanto, estos mandatos no son solamente para ponerlo en práctica en todas las dimensiones de nuestro ámbito personal, sino también en cuanto a nuestras relaciones humanas. ¿Y sabéis por qué se da esto? Por una única razón. Esa es la enseñanza, muy sencilla, pero qué difícil muchas veces de llevarla a la práctica. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ser obedientes a los mandatos de Dios? Por una razón muy sencilla. Porque son buenos para nosotros. Y aquí ahora sí que muchas veces nos puede dejar esto colocados, ¿no? O mejor dicho, descolocados. Porque son buenos para nosotros. Sí, muchos de los mandatos vemos que son buenos para nosotros, pero otros muchos nos cuesta trabajo entenderlos. Porque hay una cosa importante, Dios no nos está mandando estos mandatos en ningún momento con el fin de demostrar ni su poder, ni son mandatos que vienen a nosotros para jactarse de su ego o para reivindicar su control sobre nosotros que somos menos poderosos. Esto serían motivaciones que más bien salen del corazón del hombre natural. ¿O es que esto no lo hemos encontrado muchas veces en muchas relaciones que tenemos nosotros con vecinos? Es que soy el presidente de la comunidad. En nuestros trabajos es que soy el encargado de esta sección. Con nuestros propios amigos, con nuestros propios familiares, etcétera, etcétera. Esto surge muchas veces, esta intención mala, dañina del corazón, pero del hombre natural, del hombre que no tiene un corazón regenerado. Dios nos ama, y por lo tanto siempre nos da sus mandatos únicamente para nuestro bien. Pero como digo, en ocasiones ese mandato es muy obvio, está muy claro que es para bien. El Señor nos manda que no matemos, ¿verdad? Y eso lo tenemos claro. ¿Por qué no debemos de matar? Es algo muy dañino. Es dañino para el que mata y para el que muere. Eso está claro. Pero hay otros muchos que no son quizás tan evidentes y que vienen a ser peligrosos porque, como he dicho antes, Dios nos está demandando obediencia en todo momento y en toda situación de nuestra vida. Muchas veces nos estamos encontrando que el mundo, y eso lo vemos cada día más y más,
el mundo va en una dirección totalmente contraria al Evangelio. El mundo va en una dirección totalmente contraria a lo que es la dirección del Señor. Nosotros somos creyentes, nosotros creemos en Cristo, nosotros estamos dispuestos a amar y obedecerle al Señor. Por lo tanto, nuestra posición debería de estar muy clara. Pero ¿qué ocurre? Nos encontramos que en el mundo, pues, hay mucha fuerza. Y en muchas ocasiones, en nuestras propias vidas, existe la palabra tolerancia, que hace que aceptemos todas estas enseñanzas, aunque vayan en contra de la palabra de Dios, la aceptamos como algo normales en nosotros. De tal manera, esto nos crea un serio problema, porque llegamos al punto en el cual estamos dispuestos más a aceptar lo que el mundo nos está demandando y enseñando que las demandas que vienen de parte de Dios. Y esto nos crea un fuerte problema a la hora de obedecer los mandatos. Y aunque esto parezca muy sencillo, pero uno se encuentra en la situación de decir, ¿a quién obedezco? ¿Al mundo o obedezco a Dios? Nos quedamos muchas veces, no entiendo claramente el mensaje de Dios. Esto es peligrosísimo en la vida del creyente. Pero el hecho es que, tanto si está muy claro, si es muy obvio o no es muy obvio o no está muy claro, el mandato de parte de Dios en cosas concretas, resulta evidente que los mandatos de Dios son para nuestro bien. Ahora, cada uno de nosotros ya sabemos a lo que estamos dispuestos de apuntar. Algunos mandatos de Dios, en concreto, los que Jesús estaba enseñando en este pasaje, que hablan relativos también a la servidumbre, que hablan relativos al amor, que hablan relativos a la fe, también se consideran mandatos que se suele decir que son mandatos muy abiertos. Y es también interesante para que nos sirva de introducción a la segunda parte práctica, o la segunda enseñanza práctica en cuanto a esta relación de amor y de obediencia que debemos de tener con Dios. ¿Por qué es muy abierto? Mirad, exigimos que los hijos de Dios actúen con iniciativa, que se actúe con amor. Cuando un padre está enseñando a su hijo, llega un momento de que le gusta que no tenga que estar detrás del niño para que obedezca y actúe en cualquier detalle, por pequeño que sea y por claro que sea, cuando el niño ya lleva muchos años en esa relación con el padre. ¿Os imagináis? Y espero que no tengáis ningún caso así muy cercano. Niño, vístete que tienes que entrar al colegio. Niño, vístete que tienes que ir al trabajo. Si ya hay una relación de bastante tiempo, eso no debería de ocurrir precisamente en estas personas. Niño, digo niño porque es tu hijo, ¿no? A lo mejor el niño tiene ya unos cuantos años, o la niña tiene unos cuantos años. Niño, sé educado cuando estés hablando. ¿Os imagináis que en cualquier conversación tengamos que estar diciéndole a nuestro hijo eso? Hay muchos mandatos que después de lo que es la relación con el Señor deberíamos de tener debidamente asumido. Porque cuando adquirimos esa madurez, porque lo que apunta sencillamente esto es a la madurez del amor que debe haber en nuestras vidas, cuando estos resultados se producen en nosotros, no solamente son buenos para nosotros, sino que también son buenos para los que están relacionándose con nosotros. Pero muchos de nosotros, muchos de los cristianos, cuando nos habla acerca del término de servir, aunque lo tengamos muy claro, se nos viene encima otra situación también muy importante. Y esto de servir al Señor en este campo
¿cuánto me va a costar? ¿Habéis calculado alguna vez el coste de lo que implica servir al Señor en algún campo concreto? Señor, ¿cuánto me va a costar esto? Porque esto me va a costar una inversión grande de tiempo, esto me puede costar una inversión grande a nivel emocional, un desgaste grande en mi vida, un coste indefinido, muy grande, de tiempo, de esfuerzo, de dinero, quizás, de emoción, de energía. Es necesario, hermano, un compromiso con el amor y la obediencia, es lo que nos está reflejando este pasaje. Compromiso con el amor y la obediencia, basado en lo que era esta enseñanza, basado en la seguridad de saber que Dios siempre actúa para nuestro bien. Y la obediencia a Dios produce un carácter en cada uno de nosotros. Produce un carácter que desarrolla la vida del individuo y nos ayuda a avanzar hacia una madurez en el amor. Amar es obedecer y ser obediente es amarle. Vamos terminando y no puedo entrar mucho en lo que son el desarrollo de lo que es el tema de la madurez en el amor, pero gran parte de esta enseñanza la he podido dar, ¿no? En este tiempo atrás, en lo que es el principio. Pero solamente poner un ejemplo de que ha habido grandes hermanos en la historia que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que han tenido que escribir y han tenido que exhortar precisamente a su iglesia, a la iglesia, no a la iglesia local, sino a la iglesia en general, precisamente porque ese amor que debería ser maduro no termina tampoco de alcanzarse dentro de la iglesia y por lo tanto al final empieza a mirar y empieza a verse también al exterior y las implicaciones y todo lo que implica la sociedad que nos está cercana y terminamos, como decíamos antes, desenfocándonos y no mirando en tanto al Señor. Nos preocupa más de quedar bien con el mundo más que quedar bien con el Señor. Y ha habido hermanos, como digo, en la historia que han tenido que hablar duramente y han tenido que hablar de cosas muy, muy, muy importantes a su iglesia. De declarar cómo la persona de un creyente que es desobediente no existe. No podemos ser creyentes desobedientes. Claro que no podemos obedecer a Dios en todo, pero no podemos entrar en ser creyentes desobedientes, la figura del creyente desobediente. Habían hermanos que esto lo escribían y lo promulgaban en los púlpitos y los que estaban escuchando esto se echaban las manos a la cabeza. Declaraba que si el creyente era incapaz de obedecer al llamamiento del Evangelio, ¿qué tipo de creyente era? Y todo esto lo estaba diciendo algunos hermanos, y sobre todo había un hermano concreto, que todo esto lo estaba diciendo en un momento de la Iglesia bastante importante. Era en el momento de cuando el nazismo, por ejemplo, estaba entrando con mucha fuerza allí en Alemania y habían personas, incluso creyentes, que bien por miedo, bien por no perder su estatus, estaban dispuestos a ser tolerantes con distintas posiciones que estaban totalmente en contra de la palabra de Dios. Y Dios tuvo que usar a hermanos desde un púlpito, tuvo que usar hermanos escribiendo y exhortando en el nombre del Señor, a que no podíamos entrar en lo que se denominaba una gracia que se había recibido del Dios, que había sido como una gracia barata o una gracia sin compromiso. Amas a Dios, va unido al obedecimiento, obedécele. Es que las situaciones han cambiado. No, amas a Dios, obedécele. Es un mandato, como digo, que es muy fuerte, es bastante complicado, porque nos genera muchas veces tensión en nuestras vidas. Pero como hemos estado viendo con anterioridad,
La palabra nos enseña que tengamos la confianza plena puesta en la obediencia de Dios, porque todo lo que el Señor nos pide, todos los mandatos que pide que lo cumplamos, dicen que son para bien. Terminamos. Las consecuencias también las vemos nosotros de una manera muy clara en la Iglesia. La Iglesia como comunidad de Dios, como comunidad de amor. Mirar que uno de los lenguajes que este texto está hablando de nosotros habla acerca con la palabra de la habitación. Dice que el Espíritu viene realmente a vivir con el creyente y el Padre y el Hijo vienen a hacer moradas con el creyente. La palabra que viene aquí de morada, cada vez que la leo, pues realmente uno se emociona, ¿no?, de leerla y ver el sentido que tiene, porque es el mismo sentido que viene a tener al principio del capítulo 14, en el versículo 2. La palabra que se utiliza para morada es que Dios efectúa con el que ama la misma morada que se emplea para el hogar celestial del Padre, donde los creyentes se reunirán con Él. Hermanos, dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. En el Espíritu, tanto el Padre como el Hijo vendrán a aquel que ama al Señor y harán su morada con Él. Esta presencia es muy real en cada uno de nosotros. Se puede sentir su acción y el Espíritu convencerá de pecado, guiará al arrepentimiento, dará seguridad de salvación, comunicará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el Espíritu amonestará, el Espíritu consolará. Todo esto en relación con la palabra. Y en esa forma Cristo ha prometido manifestarse a cada uno de sus discípulos. Aquel que ama a Dios y que está dispuesto a obedecerle. Haremos morada con Él. Qué palabra, ¿no? Qué frase que viene a indicar una relación tan estrecha y tan íntima con aquel que es el dador de vida, aquel que es el Todopoderoso. El Padre y el Hijo en el Espíritu Santo y por medio de Él están siempre junto a aquellos que aman a su Señor. El Señor está siempre junto con aquellos que le aman y le obedecen. Hermano, ¿amas al Señor? Hermano, ¿amas a Dios? Dice el texto, si me amáis, guardar mis mandamientos. Pues que el Señor realmente nos bendiga, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y nosotros cada vez que nos pongamos delante de este texto, como dije al principio, no solamente veamos con claridad cada día más y más su grandeza, sino que unido a eso viene lo pequeño, lo insignificante, lo necesario que hay en mi vida de tener que estar siempre en compañía de Dios. Los mandatos de Dios que aparecen en el texto vienen siempre acompañados luego, a continuación preceden a una promesa, la promesa que apunta la venida del Espíritu Santo, aquel que estará con nosotros siempre. Estará con nosotros siempre. Que el Señor nos bendiga.